El próximo panel nos va a ayudar a mirar el presente y el futuro, pero siempre a partir de interpretar nuestra historia. Esto es lo interesante de lo que vamos a escuchar ahora en minutos nada más. Por eso le damos la bienvenida a Pablo Gerchunov. Él es profesor, escritor e historiador económico, investigador principal y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET. También nos va a acompañar Roy Ora, es doctor en Historia por la Universidad de Oxford, es investigador principal del CONICET, profesor principal de cátedra de la Universidad de San Andrés y profesor titular de la UNQ. Actualmente es presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. También es autor de numerosos libros. Diego Botana, por su parte, es abogado, es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, conformó la Comisión de Juristas para proponer reformas al Código Civil y Comercial de la Nación y fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ellos en minutitos van a estar aquí sentados con nosotros conversando sobre esta mirada que tenemos del presente y del futuro, pero a partir de interpretar nuestra historia. Les pido a cada uno de ustedes que vayan sumando las actividades que tenemos aquí en el Congreso con el hashtag Congreso Crea 2022. ¿Lo están haciendo? ¿Lo están haciendo con sus redes sociales? ¿Sí? Sí, ahí tengo muchos sí. ¿Cuántos de ustedes, una curiosidad, mientras se prepara el panel, cuántos de ustedes estuvieron los 3 días de Congreso? Levante la mano. Ah, no lo puedo. Casi que la mayoría. ¿Los 3 días? ¿Cuántos vinieron por primera vez hoy? Unos poquitos. ¿Y cuántos estuvieron 2 días de Congreso? Ahí está. Bueno, la mayoría estuvieron los 3 días de Congreso, así que un fuerte aplauso para ustedes por esta enorme participación que hemos tenido en este Congreso CREA 2022, en donde la gran invitación es ampliar el campo de tu mirada. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a presentar al siguiente panel. ¿Me dicen si ya está listo? Ahí estamos, Fran. Fran, les aviso a todos, vamos a contar un poquito detrás de bambalinas lo que pasa. Fran y Cristian van diciendo si está la gente lista, no, cómo nos vamos preparando y demás, y los tiempos. Y nosotros vamos aquí acompañando desde el escenario. Ya están, acá estamos. Adelante. Cada uno, Pablo Gerchunov, Roy Ora, bienvenida. Sí, Pablo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Roy. Bienvenido, hola. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos a los 3. ¿Vas al medio vos? No. Yo al costadito, ¿no? Acá ¿sí? Al costadito. Sí. Esto estaba ensayado, Bueno, muy buenos días a todos. Es para mí un placer y un honor estar acá con ustedes. Y también es un placer estar con, voy a decir una barbaridad para ellos, pero estar con el Messi y con el Maradona de la historia económica. Después ya resuelven quién es quién. Ese es un tema ya de ustedes. Quería un poco conectar esta conversación con lo que es el lema de este encuentro, ¿no? Que es amplía el campo de tu mirada. El título de nuestra conversación es Mirando al futuro desde nuestra historia. ¿Y por qué la historia nos ayuda a ampliar el campo de la mirada? La historia es una invitación a vernos en el pasado para comprender mejor el presente. Eso es la historia y por eso la historia a mí me apasiona tanto. A mí me apasiona la historia. Pablo y Roy saben de historia. Esa es la diferencia sustancial. Pero la invitación es a ver la historia para comprendernos. Cuando uno tiene un problema, lo que hace es intentar comprenderlo de la mejor manera posible para aportar soluciones. Y este es el abordaje que intentamos proponer. Un abordaje en donde la historia no la miro desde un punto de vista ideológico, en donde yo utilizo la historia para confirmarme en mi lugar ideológico, confirmarme en aquello que yo quiero defender,
Yo me pongo en una trinchera, me cargo de aquellos elementos de la historia que me sirven y ahí salgo a la lucha. Bueno, eso no es lo que proponemos. Lo que queremos proponer es ampliar ese campo de nuestra mirada y mirar la historia de una manera mucho más interesante desde mi punto de vista. Buscando verla y sentirla, como dicen también las palabras del encuentro, ver, sentir y hacer. Les quiero contar una muy breve historia y no les saco más tiempo porque acá lo importante es que hablen Pablo y Roy. Yo soy fanático de Urquiza, el que está acá en el monumento en la avenida Sarmiento. Bueno, yo vengo del derecho constitucional, con lo cual Urquiza es el padre de la Constitución. Y obviamente, si yo me pongo en la trinchera, lo que voy a hacer es buscar todo aquello, lo más feo, de Rosas. ¿Para qué? Para poner en valor a mi héroe. Ahora, ¿qué hace eso? Eso de algún modo aleja a cualquier rosista que pueda hablar conmigo. Y yo quizá me estoy perdiendo de mucho. Entonces, salir de la trinchera, cuando uno mira la historia, significa justamente mirarla, llenarla de matices, complejizarla, tratar de comprenderla. Y una cosa fundamental, me va a permitir hablar con el rosista. Entonces, de vuelta, esa es la invitación, a mirar la historia desde ese lado, salir de la trinchera y ampliar nuestra mirada. Quiero conectar otra cosa más que dijeron tanto Gonzalo como Santiago en la inauguración del día miércoles de este Congreso Fantástico. Una que dijo Santiago del diálogo como herramienta y otra que dijo Gonzalo relativa a que Argentina es una, no aquella que nosotros elegimos. Una, con todos sus más, que son ustedes una parte relevante de esos más, y con todos los menos, que todos lo conocemos. Todo eso es la Argentina, es decir, y la historia mirarla con esa idea en la cabeza. Y la idea de diálogo que trajo Santiago al principio, también encarnarlo en la sociedad civil, que es lo que ustedes forman parte con tanta relevancia. Y esa sociedad civil, en definitiva, es la savia, ustedes saben lo que es la savia, ¿no? La savia que va en los árboles, que es esa energía vital, que es lo que hace funcionar, en definitiva, el artefacto que tenemos como forma de gobierno. Ese artefacto que es la democracia republicana o la república democrática. Sin una sociedad civil de la que ustedes forman parte, es imposible que funcione. Entonces, con estos dos conceptos básicos, esta invitación a salir de la trinchera y a pensar la historia desde una sociedad civil que es la savia para que funcione la República Democrática, que es donde nosotros vivimos, es donde quiero iniciar este diálogo con Roy y con Pablo y un poco empezar planteando estas tres etapas en el desarrollo de nuestra historia. Hay una primera etapa, si se quiere, en el siglo XIX, principios del siglo XX, en donde el mundo le tiende la mano a Argentina y Argentina toma esa mano y de alguna manera aprovecha esa coyuntura. Y el agro es una parte de enorme relevancia. Hay una segunda etapa en donde Argentina se repliega, se retrae. Y quizá el mundo agropecuario también se retrae. Y hay una tercera etapa, que es la que estamos viviendo hoy, en donde pareciera ser más similar a la primera que a la segunda. Entonces me gustaría empezar a conversar sobre esos aspectos. Así que los dejo en manos de los que saben. Bueno, gracias, Diego. Nosotros combinamos con Roy más o menos en unos minutos el orden de los expositores, digamos. Voy a empezar yo con la primera etapa de las tres que planteó Diego, que es la etapa que algunos denominan la edad de oro del campo argentino. Creo que lo llaman edad de oro porque quienes hablaron de ese momento no pensaron en esta actualidad. Porque si no, creo que cambiarían la palabra edad de oro, usarían la edad de oro más para describir a la situación actual.
sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Pero aquella, digamos, para ponerle algún punto de partida, 1860, 1870 a 1930, fue una verdadera explosión que cambió, transformó la realidad argentina. Le dio soporte económico a la República Democrática. Mejor dicho, a la República. Después llegó. Y desde 1920, en todo caso, a la República Democrática. ¿Qué fue aquello? Rápidamente. Aquello fue una combinación excepcional entre una oportunidad, como bien dijo Diego, que venía de afuera, en términos de tecnología de transporte por tierra y por mar, y una clase dirigente que supo aprovecharlo. ¿De qué estoy hablando con tecnología de transporte? Estoy hablando, el ferrocarril acortó la distancia a los puertos y permitió el nacimiento de una agricultura nueva, de una agricultura moderna. Y el buque frigorífico permitió la exportación de carnes de otro tipo, de carnes con un valor agregado mucho mayor. Y generó entonces un debate interesantísimo acerca de si la Argentina era agrícola, ganadera o, como finalmente lo fue, sobre todo en la zona central del país, agrícola-ganadera. Eso fue un salto tan impresionante que convirtió a la Argentina en uno de los primeros 10 países del mundo, muy probablemente. Hubo en ese momento debates internos dentro de esa sociedad pujante. Claro que los hubo. Hubo muchos, pero yo quiero mencionar uno en particular, que es el debate entre Mitre y Sarmiento. Cuando Sarmiento está por llegar a la presidencia, visita Chivilcoy. A Chivilcoy había llegado el ferrocarril, el que acortaba las distancias internas, 2 años antes, 3 años antes. ¿Y qué propuso Sarmiento? Propuso convertir a todo el campo argentino en muchos Chivilcoys. Esto es, pequeñas propiedades o medianas propiedades, sobre todo agrícolas, que le dieran efectivamente un fundamento sólido a una sociedad moderna. ¿Qué le contestó Mitre? Básicamente, Mitre le contestó, mira Sarmiento, no se querían mucho en ese momento, Mitre le contestó, mira Sarmiento, acá hay un problema, y es que esto que tenemos entre manos, esta nación en ciernes que tenemos entre manos, la construyó básicamente la ganadería. Hace poco escuché a un expresidente decir la frase, no arreglemos lo que está funcionando. Mitre le dijo a Sarmiento, no arreglemos lo que está funcionando. Ahora bien, y termino con esto, al no arreglar lo que estaba funcionando, quedó una tenencia de la tierra muy concentrada, con grandes propietarios, distinto a lo que era el modelo norteamericano. Y reservo una observación sobre esta estructura de la tenencia de la tierra para recuperarlo en el análisis de las etapas posteriores. Bueno, buenos días, un placer estar acá en una reunión que además tiene un título hermoso, que es ampliar la mirada. Y eso yo creo que es una de las cosas que los historiadores tratamos de hacer. No tanto porque la historia enseñe, sino porque nos da otra perspectiva. Y una perspectiva que nos ayuda a plantear los problemas desde ángulos que no son necesariamente los que espontáneamente hacemos propios. Y nos obliga, incluso como a los historiadores, pero también a aquellos con los que dialogamos, a salir de nuestra zona de confort. Yo creo que ese es un ejercicio valioso y muy importante en una sociedad que tiene problemas y cuyas zonas de confort no son verdaderamente muy confortables para muchos. Y en relación con lo que decía Pablo, quisiera agregar un punto más, que es, efectivamente, esa fue una Argentina que creció a un ritmo fenomenal, que acortó la distancia con los países desarrollados
y que se despegó de América Latina, ¿no es cierto? Que convergió con los países ricos y se alejó de los que hasta ese momento eran más o menos similares. Y hay toda una serie de elementos importantes ahí, Pablo hacía referencia a algunos, modernización tecnológica, desarrollo de la agricultura, todo eso para mí es muy importante, pero también me gustaría hacer una referencia a para llamarlo de alguna manera, a la rentabilidad social del crecimiento exportador. Porque no solamente tenemos que mirar el problema desde el ángulo que nos ofrece el campo, sobre todo porque la Argentina no solo se pensó desde las ciudades, sino que la suerte del campo en gran medida se decidió en la ciudad. Y cuando uno mira esa Argentina que va de Sarmiento a Irigoyen, a Sarmiento a Alvear, una de las cosas que observa es que le fue muy bien no solo al campo, ¿no? Si uno pone una vara, que para mí es muy importante, y es, ¿mejoró el bienestar de las mayorías? La respuesta en líneas generales es, y considerando los términos de la época, un sí sin atenuantes. Menciono 3 elementos ahí. Uno, alfabetización. La Argentina arrancó muy atrás y para la década de 1920 tenía una tasa de alfabetización mayor que la de la Europa mediterránea. Esperanza de vida, es decir, prolongación de la vida. En 1920, la Argentina, que a mediados del siglo XIX estaba más o menos parejo, le sacó 20 años a Brasil y a México. Los argentinos tenían una esperanza de vida promedio a fines de la década del 20 de 53 años, contra 33 de los otros grandes países de América Latina. Y, por supuesto, además de esto, el otro elemento que por ahí tenemos que tener en cuenta es el hecho de que ese crecimiento de las exportaciones diversificó mucho la economía, contribuyó a construir una economía urbana muy importante, a punto tal que para fines de la década del 20 la Argentina tenía una industria que estaba cerca del 20% del producto, mientras que países como Brasil y México andaban por el 12-13%. Y tenía, por supuesto, también los salarios más altos de América Latina, 2 o 3 veces más altos que los de Brasil y México, a fines de la década del 20, cuando a Inglaterra no le estaba yendo tan bien, bastante cercanos a los salarios ingleses que estaban muy altos en el mundo, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira, dice, alfabetización, urbanización, complejización de la estructura productiva, una Argentina que funciona. Y una imagen que me gusta traer para sintetizar esto es Presidencia de Alvear, 1926. La Argentina viene celebrando desde hace tiempo, el 1 de mayo, un hito muy importante de su historia, que acaba de ser evocado acá. Es el Día de la Constitución Nacional, de la sanción de la Constitución Nacional. Pero hay otra historia del 1 de mayo, una historia muy importante, que es la historia del mundo del trabajo. Y el ministro de Alvear, el ministro se llamaba Tamborini, dice, vamos a convertir al 1 de mayo no solo en la fiesta de la Constitución, la fiesta de la Argentina liberal, sino que lo vamos a hacer por primera vez un feriado nacional celebrando el Día del Trabajo. ¿Por qué motivo? Porque las demandas, digamos, de inclusión de las mayorías y las demandas del orden institucional liberal y democrático en ese momento podían funcionar juntas. E incluso en los considerandos del decreto, en los que se señala que el 1 de mayo va a ser un día de fiesta, es decir, un día no laborable, la palabra que aparece es justicia social. El gobierno se hace eco de los anhelos de justicia social de esa Argentina. Y esto nos está diciendo algo. Esa Argentina podía compatibilizar el mundo liberal con el mundo de la justicia social. Hay un punto oscuro en esto, o si se quiere, una nube compleja en el horizonte, una nube oscura en el horizonte, que es la que señalaba Pablo. Y es que en esa Argentina existe algo que no termina de cerrar en ese esquema, que es la gran propiedad y la representación de los intereses agrarios. Sobre esto, bueno, era una nube en un cielo bastante limpio, o en un horizonte bastante limpio. Y ese fue el horizonte que comenzó a enturbiarse en un momento, y ese momento es la década del 30, y lo voy a dejar a Pablo hablar un poco sobre esto. Segunda etapa. 1930, 1990, digamos, algo por el estilo.
Se puede poner la fecha ahí. Las fechas son siempre algo arbitrarias, digamos, ¿no? Pero en 1930 Argentina, aquella Argentina que había encontrado, capturado y explotado al máximo, productiva y socialmente, como acaba de mostrarlo Roy, una oportunidad extraordinaria, se desvanece. Se desvanece junto con el hecho de que la hegemonía británica, que era la que nos compraban los productos a nosotros, declina y emerge la hegemonía norteamericana que, para desgracia de los argentinos, producía lo mismo que nosotros. Ahí hay un repliegue no solamente del potencial de crecimiento de la Argentina, sino de su fundamento esencial hasta ese momento, que era la dinámica productiva agropecuaria. Pasa a segundo plano, se opaca. Ese sector agropecuario se opaca y con ese opacamiento se opaca también el crecimiento argentino. El crecimiento argentino, pero no, para tomar lo que decía Roy recién, las demandas sociales que emergen desde los 30 y explotan durante el gobierno peronista. Yo quiero ahí marcar un punto. Las demandas que emergen con el peronismo no son arbitrariedades. Y yo creo que el sector agropecuario y la clase política en general tiene que tomar esas demandas y darles una solución. A veces equivocada, a veces fue equivocada. Yo creo que muchas veces fue equivocada. Pero no podemos dejar de tener en cuenta, uno, que cuando Sarmiento pierde aquella batalla de la que hablamos, el agro argentino es percibido, yo no estoy diciendo si es verdad o no, pero es percibido durante mucho tiempo como una oligarquía que debe aportarle a la sociedad aquello que le saca a la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero es una visión muy dominante durante la etapa oscura y creo que después también, durante la etapa del 30 al 90, y después también. Primer punto, ¿es una oligarquía? La trataron como una oligarquía. Segundo punto, Argentina, como país exportador, es un país exportador de alimentos. Y yo quiero decirles a ustedes lo siguiente, porque esto nació con el peronismo. Un agroexportador que exporta alimentos puede entrar en conflicto con las necesidades de la mesa de los argentinos. ¿Es esta una arbitrariedad? No es una arbitrariedad. ¿Es una solución correcta la que se le dio poniendo retenciones e impuestos al campo solo para abaratar los productos del campo y limitar su capacidad productiva? Fue una pésima solución. Entonces, todo ese periodo del 30 al 90 es un conflicto entre demandas de justicia social mal resueltas y capacidades productivas del campo limitadas por esa solución mal resuelta. Quiero retomar algunos elementos del cuadro que planteaba Pablo, sobre todo señalando que, bueno, la Argentina había estado muy bien, era un país que inevitablemente le iba a ir bien en el mundo de la primera globalización. En el mundo que se abrió desde la Gran Depresión de los 30, su trayectoria iba a ser más compleja. Inevitablemente, un mundo más proteccionista, con más proteccionismo agrícola, y un mundo donde los mercados se achican, le iba a traer problemas. Y le iba a traer problemas sobre todo porque, bueno, la rentabilidad social, para utilizar una palabra un concepto que ya expuse, la rentabilidad social del crecimiento exportador se iba a ver reducida. Ya no podemos contar una historia de crecimiento de la misma magnitud que tuvimos en el periodo anterior. Y esto, por supuesto, en un país que estaba acostumbrado a progresar muy rápido, fue un problema. La Argentina era un país que venía quemando etapas a enorme velocidad. Y de golpe, ¿qué pasó en los años 30? Los salarios se estancaron.
Por más de una década, las expectativas de progreso del conjunto de esa sociedad, pero en particular de las mayorías, se vieron frustradas. Entonces, eso que antes se podía llamar compatibilización entre justicia social y el marco de la República Democrática en un mundo de mercados abiertos, se volvió complejo, se volvió difícil. Y por tanto, ahí apareció una nueva manera de concebir el progreso, que era más justicia social, menos crecimiento. El que mejor interpretó esa necesidad de la sociedad argentina fue Perón, ¿no es cierto? Y acá me parece importante, ya que nuestra idea es ampliar la mirada, tener en cuenta que ahí se presentó un dilema de difícil solución, porque chocaron dos cosas, ¿no es cierto? Y en ese choque entre digamos así, el lenguaje de los derechos sociales, el lenguaje de las demandas de inclusión y, por un lado, y por otro lado, el lenguaje de los derechos de propiedad, la Argentina no logró construir una solución a la altura de lo que había sido su historia pasada. Y yo creo que en ese momento, en particular la dirigencia agropecuaria, no estuvo a la altura de las circunstancias. Habló demasiado de derechos de propiedad y mucho menos de los otros componentes que son parte del paquete argentino. Esas dos cosas tienen que ir juntas. Habían ido juntas y me parece hoy pensamos que tendrían que haber ido juntas, ¿no es cierto? Entonces, esa dificultad me parece que lo que hizo fue achicar, alienar, dejar más afuera de la gran discusión argentina a los intereses agrarios, ¿no es cierto? Y vinculado a esto, bueno, un conjunto de críticas que se escucharon cada vez con mayor intensidad vinculados a, por ejemplo, el atraso productivo del campo, al problema del latifundio, a aquello que desviaba a la Argentina del programa de inclusión social o, en todo caso, de un programa que les daba a todos los argentinos un horizonte de bienestar, un horizonte en el que proyectar sus expectativas de progreso. Y yo creo que eso duró mucho, ¿no es cierto? Duró demasiado. Fue extremadamente largo. Y todavía, por ejemplo, en la década de 1980, la imagen del campo, esa imagen de un campo que no termina de hacerse cargo de los problemas de la justicia social, está muy presente. Voy a mencionar un solo ejemplo de esto. Marzo de 1985, Carvap realiza un camionetazo, quizás el antecedente más remoto de la 125, ¿cierto? ¿Cómo le fue? No le fue bien. La opinión pública, no solo la dirigencia política, sino también la opinión pública fue muy hostil, recibió con modales muy agrios esa protesta de los productores agrarios. ¿Con qué argumento? Son el atraso, no tienen un proyecto que nos comprenda a todos. Entonces yo creo que ahí todavía, en los años 80, mediados de los años 80 y probablemente un poco más, los caminos de la Argentina y los del campo seguían por carriles que no podían encontrarse. Tercera etapa. Antes de la tercera etapa, me permito un comentario muy breve de lo que dijo Roy, que tiene que ver, yo siempre tiro para la estructura institucional, y tiene que ver con esto. Si uno mira en exactamente 30 segundos nuestra historia institucional, en 1949 se reforma la Constitución y se pretende incorporar todo esto que dice Roy, toda esta idea de la justicia social, en donde ¿qué pasa con los énfasis? El énfasis va hacia un lado, queriendo de alguna manera ocultar el otro, sin intentar una combinación, si se quiere, virtuosa. 1957, lo que se trata de hacer es no olvidarse de la justicia social y se la quiere incorporar. Ahora, esa incorporación en el papel no se hace carne. Y ahí tiene que ver con los énfasis y tiene que ver con lo que yo llamo las lecturas particulares del texto constitucional. Si yo estoy en una república democrática y soy la sociedad civil, que es la sabia, yo tengo que abrazarla completa a la Constitución. Esa Constitución tiene cosas que me gustan. El artículo 14 es el que todos repetimos, ¿no? Usar y disponer de la propiedad, tener la libertad de trabajar y producir. Pero el texto constitucional tiene otros elementos que no puedo ignorar. Tiene el elemento de la justicia social, tiene los elementos de la igualdad de oportunidades. La reforma de 1994, que diría que consolida, ¿no?, institucionalmente la idea liberal que también describió Roy
de Alvear y de esa Argentina que intentó combinar el 1 de mayo, propiedad con justicia social, termina una combinación de alguna manera en los papeles de estas dos cuestiones. Ahora, para que esto funcione, es absolutamente fundamental que nosotros absorbamos ambas partes, porque la selectividad la tenemos todos, el sesgo lo tenemos todos, y siempre vamos a querer leer el artículo 14 y vamos a querer ignorar lo otro. Entonces, esa ampliación de la mirada que tan bien describen Pablo y Roy en El camino de nuestra historia, ese camino de la historia se trata de materializar en un texto constitucional, y ese texto constitucional necesita ser leído de manera completa. Eso quería decir, porque la tercera etapa justamente se transita adentro de ese animalito o de ese artefacto constitucional. La tercera etapa es una rareza, porque es la etapa de la recuperación de una oportunidad para el sector agropecuario. Es la recuperación de una oportunidad para la nación entera, basada en la presencia de un gran comprador, de una gran potencia que ocupa el lugar que ocupaba Inglaterra hasta 1930. Me estoy refiriendo a China y al este asiático en general. En ese sentido, hay un punto de equivalencia entre la primera y la tercera etapa. Hay un segundo punto de equivalencia, y ese segundo punto de equivalencia es que el campo argentino, observen que no estoy diciendo la Argentina en general, el campo argentino supo capturar la oportunidad también con mejoras tecnológicas. Cuando yo digo que esta es una edad de oro, desde mi punto de vista más interesante que la primera, es porque buena parte de las innovaciones tecnológicas que se generaron en esta tercera etapa, estoy hablando de 1990 hasta la actualidad, son innovaciones generadas por los propios argentinos, por el propio sector agropecuario argentino. Eso no ocurría de la misma manera, aunque algo ocurrió en la primera etapa. Un campo argentino con un impulso innovador extraordinario y un impulso en red extraordinario, no con el productor agropecuario solitario en medio de la pampa, sino con esto que estoy viendo, que es una red de innovación tecnológica. Cortito. Valoremos esta etapa, pero también pongamos la lupa sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que esta red explosiva de innovación tecnológica no haya convertido a la nación de nuevo en una potencia o en un proyecto de potencia? ¿Por qué? Porque los conflictos entre los objetivos de justicia social y las soluciones a ese problema siguieron siendo equivocadas. Siguieron afectando la producción. Y yo quiero ahí decir dos cosas para terminar. La primera de ellas, no es posible conseguir un país en donde se difunda la justicia social bloqueando al sector más productivo de la nación. No se puede. Y la segunda cosa que quiero decir es que lo mejor que le puede ocurrir al sector agropecuario para cambiar ese signo, para cambiar ese conflicto entre productividad y justicia social, que es el problema central de la Argentina, lo mejor que le puede ocurrir al sector agropecuario es que florezcan 100 flores, que muchos sectores de alta competitividad surcan y el foco del fiscalismo no se concentre sobre el sector agropecuario. Rueguen por el gas, rueguen por la minería, rueguen por la industria moderna, rueguen por la industria trazada que da empleo. Esto es, rueguen por la construcción, por la arquitectura de una nueva nación moderna y justa. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. El tiempo es tirano. Teníamos
media hora para hablar de 200 años. Son más o menos promedio 15 segundos por año. Así que creo que está bastante bien. Le voy a dar a Roy la palabra para que nos dé un pequeño cierre y ya con esto nos despedimos. Bueno, en 2 minutos. Yo coincido con Pablo que la Argentina tiene por delante una oportunidad extraordinaria y que, visto a la luz de su pasado, este es un momento con enormes potencialidades. Yo diría con 2 limitaciones, para ser un poco más cauto que Pablo en un punto. Una es que la Argentina no es lo suficientemente rica en recursos naturales como había sido en el ciclo de crecimiento anterior. Y además hay preocupaciones ambientales que tenemos que tener muy en cuenta y que todos conocemos y algunos trabajan sobre ese punto. Y el segundo es que no podemos anular la historia anterior. Por ejemplo, la Argentina tiene una larga historia de desarrollo industrial. Es un siglo de desarrollo del sector industrial. Eso es parte de nuestro legado. Eso tiene que ser incorporado, entre otras cosas, porque la Argentina del campo, muy importante, muy potente, no puede resolver los problemas de empleo de nuestras grandes urbes. Eso inevitablemente requiere un tejido más complejo y me parece nos tiene que invitar a plantear de maneras lo más originales posibles, lo más abiertas posibles, el gran dilema que, bueno, en un punto recorrimos hasta acá, que es cómo compatibilizar crecimiento con bienestar, cómo hacer posible un crecimiento que sea a la vez socialmente inclusivo. Creo que tenemos los elementos como para avanzar en esa dirección. Depende en muchas otras cosas de lo que hacemos acá y también de lo que se hace en otros lados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.